grabación, informarle a la gente que están siendo grabados. Perfecto. Ok, estamos grabando. Y por aquí entonces le doy acá a transmitir. Y estamos grabando también. Bueno, bendiciones para todos. Hoy llegamos, gracias a Dios, a la lección 5, a la unidad 5 del libro 3 del ministerio La Vida de Jesús y del curso La Vida de Jesús y su ministerio. Y hoy vamos a ver las evidencias del reino, que son los milagros. Capítulo 7 y capítulo 8, o capítulo 8 y capítulo 9. ¿Cómo es? Vamos a ver ese conocimiento. Tiene que corregirme rápido. Pastor, no, 5, 6, 7 es el monte del monte. 8 y 9. 8 y 9, los milagros de Ajá, Jesús. los milagros de Jesús. Evidencia del reino. Evidencias del reino, perfecto. Entonces, fíjense, aquí nos pide el curso hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, expansión del reino, su crecimiento en Galilea, ¿se recuerdan? Capítulo 4. ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio? En Galilea. Que hemos aprendido ya, gracias al Señor, nos sacamos, yo era el primero que pensaba que todo lo que Jesús había hecho, lo había hecho en Judea, en Jerusalén, por ahí mismo, parte mismo. No, eso es lo último. En Judea. ¿Y por qué fue en Galilea? Porque Jesús comenzó en Galilea. Le daba fastidio ir a Jerusalén. No pasaba el autobús, no había American Airlines, porque era una profecía. ¿Se recuerda? Del profeta Isaías, cuando Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, tierra que estaba en niebla, luz le resplandeció. O sea que no era que si quería, era una profecía y se venía cumpliendo. Entonces comenzó Jesucristo a predicar por toda Galilea. ¿Se recuerda que hablamos? Mateo capítulo 4, verso 23, 25. Por toda Galilea, enseñando en la sinagoga, sanando a la gente y enseñando el evangelio del reino. Después vimos capítulo 5, 6, 7, el sermón del monte. Era mucha la gente. Cuando Jesús la vio, subió, se sentó y empezó a enseñarle desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, 7, cerrando diciendo: el que oye estas palabras y las guarda es como el hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron ríos, viento y tempestades, dieron contra la roca, pero no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, vino río, tempestad y viento, y se llevó la casa por delante y fue grande su ruina. Entonces, a los dos le vinieron lo mismo. El hecho de que usted y yo seamos creyentes no quiere decir que no viene problemas, situaciones, viene de todo. Pero si estamos sobre la roca, vamos a, ¿ok? Y después llegamos al capítulo 8 y 9, los milagros. Para que usted tenga una idea de lo grande que era el ministerio del Señor Jesús, que estaba arrasando. ¿Quién me quiere leer en Marcos capítulo 1, pero el verso, vamos a leerlo completo, del 40 al 44, al 45. Esto es la enseñanza más adelante, pero quiero resaltarle algo acá. El primero que lo consiga, Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. No, pero todo a la vez no, porque se me tranca el... Jesús sana a un leproso. Ese mismo. Vino a él. Léalo fuerte, como cuando usted llama a Lady. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo:
mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Wow. Fíjese al punto, esto es para que tengan una idea del ministerio del Señor Jesús, que ya no podía entrar a la ciudad. Se tenía que quedar afuera y la gente salía a él. ¿Sabes lo que es eso? No solamente la gente de esa ciudad, de ese pueblo. Recuérdese que su fama llegó hasta Siria, ¿se recuerda? Y que de Jerusalén, de Perea, de Decápolis, venía toda esa gente con enfermos y esto. Entonces era tal la fama. La fama no es mala, si es una buena fama. De Jesús, que ya no podía entrar a la ciudad, se quedaba afuera. Eso todavía no se ha visto en ningún predicador de acá del mundo, que no puede entrar a un sitio. Entonces, con Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Y todo eso fue allá en Galilea. Ok. Gracias por sus expresiones de asombro. Yo dije, cuando yo le lea esto, van a asombrarse, van a gritar, van a decir gloria a Dios, van a decir qué bueno es el Señor, pero bueno, yo sé que ustedes se lo gozan internamente. Ok. Entonces comenzamos con los milagros. Después vamos a la segunda parte, que es el discípulo precipitado, el indeciso, el consciente, el inquieto y que Jesús ora por los discípulos. Vamos ahora por los milagros, entonces, que son las evidencias del reino. Jesús enseñaba y daba, hacía milagros. El primer milagro lo encontramos que es el del leproso, el que acaba de leer Juan. Fíjese el orden de Mateo, que ese milagro está en el capítulo 8 y Marcos lo tiene en el capítulo 1. ¿Sabe por qué? Porque Marcos es el evangelio más corto y Marcos, cuando usted se pone a ver, Marcos lo que iba era a la acción, lo que hacía Jesús y sanaba, y echaba fuera demonios, y predicaba, y hacía, y intentaba, y esto, y enseñaba, pero era uno de los evangelios más prácticos. Entonces, ¿cómo entra Marcos? Bueno, se bautizó, lo bautizó Jesús en la tentación y empezó ese milagro. Por eso es que Marcos tiene esta sanación en el capítulo 1 y Mateo lo lleva en orden en el capítulo 8. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya lo leímos. ¿Qué pasó acá con ese leproso? Y según lo que aprendimos en el curso. Yo bendiga a nuestra hermana Miosotti, que está desde Venezuela viendo el curso. Aparte de la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad de la piel, que le tumbaba parte de la cara, lo desfiguraba, le tumbaba la mano. Yo llegué a verlo eso en Venezuela. Era también la execración social. Los leprosos, por profilaxia, o sea, como no había la técnica, ni la medicina, ni los antibióticos, la forma de la sociedad de cuidarse era alejarlos. Entonces imagínense, una persona con lepra y alejado de la ciudad. O sea, era una vida terrible. Tenían que, cuando ellos se acercaban a donde había gente, tenían que ir arropados en la... Usted va a leer una versión suya que dice embosado. Embosado era tapado y gritando inmundo, inmundo, para que la gente que lo escuchara se apartara. Por eso usted entiende ahora, cuando sitiaron a Jerusalén, había unos leprosos que encontraron unos alimentos Campamento del y enemigo. comieron. Entonces ellos dijeron, oye, primero como estaban leprosos, ellos dijeron, si entramos a la ciudad, nos matan. Porque no podemos entrar por leprosos. Si nos quedamos acá, nos morimos de hambre y nos vamos a morir. Vamos para que los sirios, para el campamento que tiene rodeado. Y si allá nos matan, que nos maten. O sea, no había salida. ¿Ve?
Y entonces Jesús muestra su amor y su misericordia, que no solamente le dijo, sí, quiero sanarte, sino que lo tocó. Nadie iba a tocar en aquel entonces un leproso. Y a veces un toque, un abrazo, llena más que un poco de palabras locas raras. ¿Entiendes? Un sentarse al lado de una persona que está pasando por un problema llena más que yo estoy aquí, estoy a la orden. Está bien, no, yo, no estamos en contra de eso. Estoy hablando de un toque, de un abrazo, de una palmada, de una estrechón de mano, de una mirada solamente. Llena más. Entonces Jesús hizo las dos cosas. Tocó al leproso y lo sanó. Lo que pasa es que el leproso estaba tan emocionado, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. Tenía que presentarse ante el sumo sacerdote, según Levítico, creo que capítulo 13, él miraba la piel, si era blanca, si no tenía manchas, si el pelo estaba del mismo color, X, y veía el asunto, y lo declaraba sano o le decía, todavía estás inmundo. Si era sano, tenía que ofrecer una ofrenda por expiación. Y Jesús le dijo, vete y no se lo diga a nadie, pero es que es imposible, hermano. Una persona que esté en un estado terminal, mire cómo el hombre le dijo, como le dijo, aquí en Marcos que lo tengo, vino a él un leproso rogándole, e en cada rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Déjame irme para el 8 para seguir la ruta del curso, pero como tenía más Dijo lo mismo. y si quieres puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor fue, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Eso es impresionante, hermano. Eso a mí me impresiona eso. No dice que al otro día, ni siquiera aquellos 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que dice que yendo por el camino, no, al instante, lo tocó y al instante, sano. Enseñanza para nosotros, mire, Dios todavía tiene ese mismo poder. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él puede sanarnos ya, como sanarnos por la medicina, como no sanarnos. Punto. Se acabó. Se acabó. Él es el que decide. Pero que no pase por nuestra mente que Dios no lo puede hacer. Tampoco que pase que no lo quiere hacer. Porque Dios conoce el mañana, que usted y yo no lo conocemos. Dios sabe todo lo que está trabajando en cualquier corazón por la situación que nosotros podamos estar pasando. Porque a veces nos encerramos en el corazón nuestro, ¿no? Pero resulta que Dios también puede estar tratando por la situación nuestra con terceras personas. Hay un pasaje, no me llega ahorita a la mano, que dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Se lo dejo de tarea. No da cuenta. Que nosotros queremos que diera cuenta, lo volviéramos locos. Ese por qué. Dios no da cuenta que de ninguna de sus razones. Cuando yo oigo, y eso me lo aplico yo para mí, para no darle cabida a pensamientos indebidos en mi mente. Cuando paso por un momento dado, yo bendiga al pastor Manuel Díaz de Venezuela, está viendo el curso. Cuando a mí me pasa algo así fuerte, que me llega a esa pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Yo mismo me respondo, en el mismo sitio cuando te estaba yendo bien. Él no se ha mudado de sitio. Oye, pero porque cuando todo nos está saliendo bien, no preguntamos, ¿verdad? No preguntamos dónde está Dios, ni por qué a mí. ¿Por qué a mí el pastor Duma me va a dar ese $1.000.000? Dios mío, ¿por qué a mí la hermana Mónica me va a regalar un apartamento? Dios mío, ¿cómo es posible que Juan me va a regalar un carro? ¿Por qué a mí? No, gloria a Dios. Pero cuando viene la adversidad, ¿dónde estás tú, Señor? Estoy en el mismo sitio donde estaba cuando te estaba viendo. La agarró, ¿verdad?
Así que, eso yo me lo aplico a mí mismo. Job 33, pastor. Ahí está. Ajá, ¿cómo dice? Yo lo busqué, aquí lo tengo. Ajá, ¿cómo dice? En la de Job 33 lo busqué, dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Ahí está. No me lea más. No me lea más. Ya, enough. ¿Por qué contiende contra Dios? Porque no da cuenta de ninguna de sus razones. Oye, Duma, de ninguna. Ahora, Dios a veces en su misericordia explica algo, pero es porque Él quiere, hermana Mónica, ¿vio? Es porque Él quiere, Laura. Es porque Él quiere, Juan. No porque está obligado. Amén. Porque Él es el Dios. ¿El qué Dios es Él? Amén. Si yo fuera Dios, yo tampoco la diera, ¿no? Pero el que Dios es Él. Él no da cuenta de ninguna. No es que de alguna, de ninguna de su razón. ¿Te pareció bien decirte algo hoy? Te lo digo, dale gracias a Dios. No te digo nada, ¿dónde está Dios? Donde mismo siempre ha estado, sentado en su trono. Punto. Rey soberano Dios. Ok. Entonces, cuando este hombre comienza a, fíjense lo que es usar, y se lo recuerdo siempre, la técnica de comparación. Si usted no compara este pasaje de Mateo con el de Marcos, no se iba a enterar nunca de que ya Jesús no podía entrar en ninguna ciudad. Porque la fama y, oye, sí, mire, imagínense ese hombre, sí, yo me hinqué, le rogué, y que sí quería, y él dijo sí, y nada más, que me tocó, te tocó. Todavía era otro, sí, me tocó, y se fue la lepra. Oh, eso es tremendo, mira, y se enseñaba su cuerpo, ¿se da cuenta? Entonces eso empezó por Facebook, por YouTube, hicieron TikTok, sacaron en Instagram, mandaron, wow, todo eso. Hicieron una página, que era ya no es. Entonces se corrió la fama. Así que siempre lean, comparen para que aprendan. Preguntas hasta acá. Entonces, la clase nos enseña que nosotros tenemos que tener misericordia de la gente que ya está marginada, no hablemos de lepra, pero sí de hay gente que se siente marginada o lo margina en la iglesia porque se divorció. ¿Quién va a querer divorciarse, hermano? ¿Quién va a querer divorciarse? ¿Entiendes? O porque adulteró, fornicó. Por el pecado de que fue perdonado. Ajá, ¿entiendes? Entonces, y lo señalamos. Yo escuché un mensaje que me gustó muchísimo, de Dante Hebel. Hermano, oigan buenos predicadores, no oigan chinchurria. ¿Entiendes? Él decía que nosotros tenemos esa mala costumbre, por decir. Cuando hablamos de Ra, siempre decimos Ra la ramera. Y entonces él decía, imagínense ustedes que aquí estuviéramos, ahí viene entrando Pedro el Laxivo, el hermano Pedro el Laxivo. Ahí viene entrando la hermana Mónica la bruja. Ahí viene entrando Juan el homosexual. Ahí viene entrando Sergio el ladrón. ¿Qué es eso? Y eso me hizo reflexionar de verdad. ¿Entiendes? Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Entonces no podemos decir, y yo me hice el propósito de a Ra, llamarla Ra, punto. La que aparece, la bisabuela de genealógico de Jesús. Porque yo me puse a pensar qué día tenía, nada bueno encontré. Si fuera por ese corte, ahí está entrando el pastor Sergio, no me sirve. Bueno. Y si me dijeran esto, que no, nadie se colea conmigo. Entonces, hermano, nada me servía. Pero yo sí puedo decir Ra ramera. ¿Entiendes? Yo sí puedo decir Sansón el vagabundo que estuvo con Dalila. Yo sí puedo decir, yo sí puedo decir fulano y fulano no puede decir de mí. Yo dije, no, yo no hablo más de nadie hablo mal. Del diablo sí hablo mal, de ese desgraciado. Pero de lo demás, entonces, esto nos enseña que así como los leprosos eran echados fuera, apartados, execrados,
nosotros no debemos como congregación, como iglesia, como persona, como hermano, estar execrando a nadie. ¿Qué va a hablar tú? ¿Qué va a hablar tú? Yo te conozco, yo sé, yo te conozco de que, ¿entiendes? Entonces debemos tener cuidado por ahí. Ajá. Comentarios de ustedes. Comentarios, todos a la vez, ¿no? No, esto fue, no conocer un poquito más también sobre esta terrible enfermedad también y cómo ellos también eran rechazados y volver al libro Levítico donde hablan de las especificaciones que Dios da al pueblo de Israel y nada, y comparándolo también al tiempo de nosotros, como a veces pues, hacemos precisamente lo mismo con otro tipo de personas que a veces pues lo rechazamos, lo echamos hacia un lado, y ver cómo el Señor a esa persona y sobre todo a ese hombre que yo me imagino que sabrá de cuántos años no llevaba, que no sentía un toque de alguien. Exacto. Y tocar así, o sea, que Dios, alguien sano, Jesús mismo, o sea, alguien sano, Sí. lo tocara, se atreviera, lo tocara y que lo sanara. A mí me impresiona que tocarlo inmediatamente. Y que él tuviera el arrojo también, porque se supone que ellos estuviesen lejos de cualquier persona sana, más sin embargo hizo como la mujer de flujo de sangre. Él se tiró como Esther. Si perezco, que perezca. Y eso nos enseña a nosotros también en nuestra vida, que así mismo vemos eso, vemos la mujer, la de flujo de sangre, veo también a Esther, me recuerda a Esther, o sea, que no importando que sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para recibir ese toque del Señor y lo que nosotros necesitamos, porque Él está dispuesto. Ahora está en nosotros. Así que a no despreciar a nadie. Alcohólico, drogadicto, portadora de SIDA, los que están en la cárcel, los enfermos mentales, los que sufren de algún tipo de desfiguración o invalidez, nada. Nosotros no debe haber nada de eso. Y darle gracias a Dios que podemos entender esto. Lo que pasa es que nosotros muchas veces olvidamos que nosotros estábamos en la misma condición, aunque no teníamos, ¿verdad?, una enfermedad física que se notara por fuera, pero por dentro éramos una llaga podrida, porque el pecado hiede y es una llaga podrida delante de la presencia del Señor. Eso quiere decir que nosotros también estábamos en la misma condición, en el sentido espiritual, pero teníamos la misma condición de ese leproso. Seguro que sí. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Sí. Entonces, bueno, qué bueno. Entonces seguimos por segundo milagro, a menos que alguien quiera decir algo. Si Juan o Lady, hermana Mónica quiere decir algo. Juan. Yo quería preguntarle, como por ejemplo, ahí él habla de la lepra y eso, pero eso también pues como también quiere decir una persona que no conoce de Dios o una persona así que uno dice como no, este man anda en cosas malas, ¿cierto? Eso también se refiere como que uno debe ayudar a esas personas a conocer de Dios, ¿verdad? No es solamente como enfermedades físicas. Nada de Fíjense que a veces malinterpretamos el asunto porque decimos, el refrán dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Mentira. Que tú vas a terminar igual. No, si la persona no quiere, no, porque Jesús andaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pecadores. Cuando usted lea en la Biblia la palabra pecador, y era una mujer pecadora, es prostituta lo que quieren decir. Entonces, si este fuera profeta, supiera quién es la pecadora esta. Y dice, no, yo quiero un comelón y bebedor de vino. No, usted puede andar con gente no creyente, pero siempre y cuando usted sea la luz. ¿Entiendes? No que lo estén abusando, ni aprovechando, ni humillando, ni burlándose. Así no, yo prefiero andar solo. Pero si yo voy a estar con gente, yo soy la luz. Yo soy el que hablo. Y si hablo de Cristo, usted me respeta. Si no, tenemos problemas. ¿Ves? Pero es bueno hablar porque si no, puro entre evangélico. Debemos hablar también con la gente que no sea creyente. ¿Sí? Y no tener temor y no separarnos de nuestra familia, porque a veces no. Primero la iglesia
y después la familia, no es al revés, es al revés. Primero la familia y después la iglesia. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que suena más espiritual, primero la iglesia y después la familia. Pero es al revés. Y Jesús no lo demostró. Se la pasa con bebedores, con melón, con prostitutas. Imagínate, nada más que llamó a Mateo, que era un publicano. Al otro día Mateo le hizo tremenda fiesta. Y Jesús fue para su fiesta, hermano. Y en la boda de Caná, casi nada, no fue que se acabó el bizcocho, oye, se acabaron los pasteles, se acabaron las chichas, no, se acabó el vino. Y Jesús no dijo, Señor, reprenda al diablo, vino. Entonces salen los espirituales. Ese vino no tenía alcohol, entonces no era vino. Era sin fermentar jugo de uva. Sí, no. Y Jesús le hizo, tomen jabón para que lave, le dijo Jesús, allá hay 6 tinajas. Cada tinaja gasta 60 litros. Si usted multiplica 6 por 6, son 360 litros de vino. Tome jabón para que lave, para que lleve. ¿Entiendes? No fue que le hizo un poquito para que pruebe. 360 litros de vino y Mejor vino. del que vamos a jalar cuando allá en la boda del cordero. En la boda del cordero. A mí que no me gusta, pero ahí yo creo que a mí me va a gustar. Entonces, no espiritualicemos las cosas. Entonces, el primer milagro de Jesús en una boda. ¿Entiendes? Y el hombre emocionado, oye, dejaste el mejor para el último, dame otro guamazo. Vino, el tipo sabía de vino, no estaba hablando de jugo, porque si no le dijera, oye, ya, no, vino. Y el mejor vino, ya cuando la gente ha perdido el paladar, que le dan el maluco, no. Fíjate que está hablando de vino, de que hacen los guamazos. Si alguien se rascaba, ese no era problema de Jesús. Ese no es problema de Jesús, ¿entiendes? Entonces, es ahí donde yo quiero sembrar que la espiritualidad es una malicia. Porque Jesús lo menos que era un hombre que no se... Ay, no, cuidado, maestro. No. Comedor y bebedor de vino. Era lo que la gente veía. A lo mejor Jesús ni un vino se tomaba, por decir algo, ¿no? Pero como andaba con ellos, la gente decía, bueno, ¿cuál es el problema? A lo mejor no comía nada, pero andaba con ellos. Y no se contaminó, sino todo lo contrario, lo jalaba para el reino de los cielos. Ok. El segundo caso, el centurión. Jesús sana a un centurión. Me paro acá antes de leerlo, todos sabemos la historia, ¿verdad? El centurión. Fíjense que acá Mateo lo pone, hermana Laura, hágame el favor, léame del 5:8-5 al 9. Al 9. Y dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mis siervos, haz esto y lo hace. Ok, fíjense, y Jesús dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me paro acá. Si leemos nada más a Mateo, nos quedamos que ellos estuvieron hablando person to person, fe to fe, tú con tú. Pero si usted lee Lucas, ellos nunca se encontraron, Lucas nunca 7. se vieron. Por eso es que el Señor se maravilla. Primero, no era de Israel, era un romano que no conocía nada de Dios y sin embargo tenía buen corazón. Le hizo la sinagoga de Capernaum, la hizo él. Entonces Mateo lo pone hablando.
Eso se llama condensación. En este pasaje eso es una condensación. Pero Lucas echa el cuento bien. Vamos a ver cómo dice Lucas. Fíjese, Lucas, que era el que condensaba, ahora está dando la explicación. Sí, ajá. No, ya vamos a ver que ahora, como Marcos, sí, no, ahí está Gadareno, se cambian las acciones. Sí. Vamos a un momentico a Lucas 7. 7. Lucas 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero esta palabra y mi siervo será sano, porque también Qué tremendo, ¿no? Esa es la historia verdadera. Mateo lo condensa como que están conversando, pero el asunto fue que cuando va para Capernaum, el centurión oye hablar de Jesús y le dice a los ancianos sí lo conocían a él, porque él hizo una sinagoga. Y le digo, le voy a hablar venezolano, ustedes me pueden hacer una segunda ahí con Jesús, que tengo el centurión enfermo. Y los ancianos le dijeron, sí va, nosotros tenemos relación con Jesús. Entonces fueron los ancianos y le dijeron a Jesús, mira, el chamo del centurión, estoy hablando venezolano, tiene enfermo a su siervo y el tipo es buena persona. Fíjate que nos hizo una sinagoga. Entonces él quiere a ver si tú puedes, Jesús, ir allá y sanarle. Y Jesús le dijo, sí va, vamos pues. Cuando iban llegando a la casa, el centurión se entera, porque le tenían por camino, y dijo, mire, ya el hombre viene, ya el hombre va. El centurión manda unos amigos y le dice a Jesús, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, ni siquiera yo me tuve por digno. Es tremendo, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy profeta. También digo eso, y digo, va, y Jesús dice, ni siquiera en Israel yo he encontrado tanta fe, ni siquiera vino a hablar conmigo, ni me vio, ni nada. Enseñanza, hermano, nuestro Dios es grande y puede enviar la palabra. ¿Se da cuenta? O sea, usted no tiene que estar siguiendo patrones, que si es así, que si es no. Suelte lo que está en su corazón, que Dios sabe cómo acomodarlo por medio del Espíritu Santo y presentárselo a Dios en el nombre de Jesús. La agarró ahora, ¿verdad? El milagro es tremendísimo cuando usted lo ve bien. Por eso, hermano, repito, no deje de usar la técnica de comparación para que tenga el cuento completo. Y Jesús se emocionó y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Y dio la palabra y el siervo se sanó en el momento cuando llegaron los amigos. ¿Está sano? Sí. ¿Cuándo fue? Oye, a la misma hora que Jesús dijo la palabra. Ese es nuestro Señor, sigue siendo el mismo. No importa que usted esté aquí y usted ora por alguien en Puerto Rico, allá llega el Señor, allá llega la palabra. Donde usted esté y usted puede orar por quien sea. Preguntas, comentarios. Les decimos a Reina Sevilla que está viendo el video. Dudas, observaciones. Lady está muy callada. Juan, deja hablar Lady. Preguntas, dudas. Y a veces, entonces nosotros queremos seguir patrones. Como usted quiera orar, hermano. Ya aprendimos oración de gracia con el Padre Nuestro, pero eso no quiere decir que usted se va a encajonar. Usted va, suéltese por ahí para abajo.
Pastor, a mí me gustó mucho el 36. Imagínese a este oficial romano, representante de la fuerza de ocupación extranjera que había conquistado a los judíos, sentado en el mismo reino junto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Seguro? ¿Seguro? Yeah, Es wow. igual que el de Hechos capítulo 10. ¿Cómo que se llamaba? El centurión que mandó a buscar a Pedro. Bueno. ¿Felipe? ¿Ah? No. ¿Felipe? ¿No era? Ese No. es el segundo nombre de él. Cornelio. Cornelio. Cornelio, sí, pero se llama Cornelio Felipe. Es que yo le decía Felipe, era. Ok, vamos bien. Cornelio. ¿Seguimos entonces o alguna pregunta, comentario sobre este segundo? Perfecto. Entonces pasamos al otro, a la clase 5B con el otro milagro. ¿Cuál es el que sigue? Suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Fíjense, hermano, aquí vemos, y todos sabemos el cuento, que la suegra de Pedro tenía fiebre y que vino Jesús y la sanó. A mí siempre me ha impresionado dos cosas del Señor. Primero, cuando se acuerdan los endemoniados gadarenos, que ya lo vamos a ver. Mínimo eran 2000 endemoniados, porque uno dice que una legión eran 2000, otro dice que era 6000, otro dice que era 4000. Pero yo se lo voy a poner por bajito 2000 endemoniados. Vamos a suponer que una legión era 2000. Entonces yo siempre he dicho, si Dios puede, él solito pudo contra 2000 demonios estando en carne, que era fue la etapa más débil del Señor Jesús, ¿sí o no? Que estaba en carne. Y él pudo echar fuera 2000 demonios y después pudo sanar una suegra. ¿Cómo estaba la suegra? Fiebrúa. Tenía fiebre. Entonces, si Dios puede sanar una suegra fiebrúa, Duma, y echar el solo 2000 demonios, es un Dios todopoderoso. Y sobre todo, ¿sabes lo que es una suegra fiebrúa, hermana Laura? Eso solamente Dios puede con una suegra fiebrúa. No tenga miedo, Juan. No sé si... Esa vía fiebrúa Dios la va a controlar. Ok. Ok. Pregunta hasta acá. Entonces vemos, esto aquí vale la enseñanza, ¿no? Que los pastores sí podemos casarnos. Inclusive, no solamente por este pasaje podemos ver que Pedro estaba casado, sino que dice que cuando Jesús sanó a la suegra, ¿qué hizo la suegra? Se levantó y le sirvió. Le servía, le hizo el cafecito, el sándwich, la arepa, el mofongo, el mangú, el arroz con pollo, el guisadito, la cachapa, la arepa frita, le hizo la bandeja paisa. ¿De dónde es usted, Mónica? ¿De dónde es usted? Está en mute, Mónica. ¿De dónde es usted? Colombia, Barranquilla. Ah, le hizo la bandeja paisa también. Y Medellín. todo eso se lo comió. ¿Ves? Ahora fíjense lo que dice, voy a buscar ahorita, no se lo quería decir para no extenderme, pero vaya, que me pagan esos 20 pesos después. En 1 Corintios, ayúdenme ahí, es la parte donde Pablo dice, solo Bernabé y yo no podemos traer una hermana por esposa. ¿Dónde que está eso? Hermano, bueno. Yo busco por aquí. Ok, lo que le quiero decir con esto, mientras la concordancia Laura se pone al día, es que la esposa de Pedro andaba con Pedro para arriba y para abajo. No solamente, porque yo siempre me preguntaba, pero ¿qué hacía qué hacía la suegra de Pedro en la casa de Pedro? No estaba de visita. Viven ahí. Porque si no no la servía. Ella estaba ahí, sabía que quedaban las tazas, los vasos, la cuchara, los platos, y le servía. Entonces, pero era que la Biblia enseña en su contexto
que Pedro andaba con su esposa cuando él salía a predicar a Cesarea, a Filipo, por allá, a Antioquía de Siria, él se llevaba a la esposa, enseñanza para nosotros. Juan tiene que morir con Lady por donde vaya, ¿entiendes? No puede ir solo. Entonces, José Gregorio tiene que andar con Laura. ¿Cómo se llama su esposa, hermana Mónica? José. José tiene que cargar con usted. ¿Y cómo que se llama tu esposa? Duma, que me fue Duma. ¿Encontraste la cita? Sí, yo creo que mire a ver si es Primera de Corintios 9:5 que dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar? Ese lo voy a explicar bien. Porque Primera el de pasaje Corintios no lo 9:5. deja como claro hasta que uno se mete. Y mire cómo dice. O sea que la suegra de Pedro también creía en Jesús. Mire cómo dice, la esposa. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, cuando leemos nada más así, pareciera que el apóstol está diciendo que no tenemos derecho de traer una esposa como mujer, una hermana como mujer. Pero cuando usted va a la otra versión, lo que pasa es que Versiones. da a entender en el contexto que cuando dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Cuando usted lee la otra versión, en el contexto de entender que la esposa de Pedro andaba con Pedro para donde él iba. Y esa parte, esa enseñanza me gustó. Biblia de las Américas, pastor. Biblia de las Américas dice esposa. ¿Cómo la cosa? Dice? En la versión Biblia de las Américas lo dice, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Ajá. La que lo habla como esposa. Sí, pero dice llevar. No dice traer, sino llevar. ¿Se da cuenta? O sea que el pueblo está diciendo, no, yo puedo tener una esposa y llevarla, porque le estaban reclamando algunos. Tú estás gastando el dinero. No es porque no tenga mujer. Lo que está peleando Pablo ahí es que, pero tú la llevas y la traes, tú no la puedes dejar. Agarra el contexto ahora. ¿Eh? Entonces, eso es lo bueno que me gustó, que cuando yo pude entender esto, sí, hay que llevar a la mujer. Ok. Pregunta sobre, ¿dónde fue estos 3 milagros? ¿Dónde han sido? Capernaum. En Capernaum. ¿Cómo sabemos que la suegra fue en Capernaum? Porque Pedro dice la Biblia era de Capernaum y fue en la casa de Pedro. ¿Cómo sabemos que el del centurión? Porque le construyó una sinagoga a Capernaum. Del leproso dice que bajando del monte entró a Capernaum y ahí fue donde le salió el leproso. ¿Pregunta hasta acá? Entonces hay que estar pendiente también de la familia. Hay que bendecir a la suegra. Hay que bendecir a la suegra, hermano. Como se porte, hay que bendecir a la suegra, hermana Mónica. Ana Laura, hay que bendecir a la suegra. Nos guste o no nos guste. Ok. Entonces, esta suegra de Pedro era una mujer de Dios. Se sanó, dio gracias y empezó a servir. A servir. ¿Cuál es el otro milagro que viene? La tempestad. Bueno, sí, la tempestad. Léalo, hermana Laura, usted misma, por favor. Ok, 8:23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos.
Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo. Hermano, ¿sabe lo que es eso? Que aún los vientos y el mar le obedecen. O sea, no hay nada acá en este mundo que no esté sujeto a la autoridad de Dios, de Jesús. No hay nada. No hay nada. ¿Sabe lo que es el mar? Calla y el viento enmudece. Y tuvieron que hacerlo, hermano. A mí lo que me llama la atención es que no hace falta tener oído. El jefe habló y usted verá cómo oye, pero usted obedece. Y fue así tan de repente que los discípulos se asustaron prácticamente. ¿Quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Ese es nuestro Señor. O sea, esta sesión de milagros como que nos levanta la fe, como que nos da ánimo, como que porque fue instantáneo, igual que con el leproso. Sí, instantáneo, todo. La sanidad del leproso, instantáneo también. Todo. Callar la mar y la tempestad. Todo. Pero fíjate, por lo menos el leproso es una persona que escuchaba. El hijo del centurión, aunque fue el siervo del centurión, escuchaba, pero aquí la suegra de Pedro escuchaba. Pero aquí el mar y los vientos. Y tuvieron que obedecer, porque ¿cómo fue que le dijo? Enmudece. ¿Y qué pasó? Enmudeció. Hicieron gran bonanza, dice. Ajá, en el momento. Comentarios. Esto nos está ayudando a crecer la fe. Próximo. Pastor, perdóneme. Y en lo de la aplicación, que eso es de lo más también, porque la aplicación a eso está ahí tremendo, donde nos habla que a veces nosotros nos preocupamos, pues cuando viene la temporada de huracanes, cuando ya viene el verano, empieza la temporada de huracanes, los terremotos y todo, y tenemos que tener la misma confianza en el Señor, porque Dios controla, o sea, Dios tiene el control de todas las cosas, y si a Él le place cancelar o impedir que venga un huracán, lo va a hacer. Si es que a Él le place, lo mismo un terremoto, como lo mismo, y nosotros tenemos que tener esa misma confianza en el Señor y clamar también cuando estamos viviendo en una situación así, a lo mejor en medio de un terremoto. Sí, uno hace su parte, pero confiando en el Señor. ¿Me entiendes? No entrar en desespero, en pánico. Que se dice muy fácil, pero si uno va aprendiendo y tiene la palabra en el corazón, en ese momento sale. Ahora, si no lo tenemos en el corazón, lo que va a salir es el grito, ¡ay! Corre, agárralo, suéltalo por aquí. Pero por eso es que estamos aprendiendo la palabra. Por eso es que se le dice repásela. Por eso es que dice repítala hasta que sea carne. Pedro dice en una de sus epístolas que yo le estoy repitiendo, porque ya Dios le había dicho que pronto se lo llevaba, y Pedro dice, yo le estoy repitiendo las mismas cosas que le he dicho y para mí no es molestia repetirlo. O sea, Pedro está repitiendo en una de sus cartas lo que ya le había dicho. Entonces, pero eso queda de parte de uno, de que de verdad se haga carne en uno. Punto. Pastor, si me permite, un pequeño testimonio, porque mi familia, mi hermano mayor fue misionero en Guatemala y estaba allá en Guatemala junto a su familia y una de mis hermanas cuando fue el gran terremoto de Guatemala. El terremoto horrible. En la antigua Guatemala. ¿Ah? En la antigua Guatemala fue eso, algo así. Sí, en el 80 y algo, creo que fue, no recuerdo bien. Pero, y él dice que en el momento en que estaba sacudiendo, él clamó al Señor y él dice que él recibió, o sea, esa serenidad de poder pensar las cosas y dejarse guiar por el Espíritu Santo y poder sacar a sus hijos, a su esposa, a sus hijos y hermanas y llegar a un lugar seguro.
porque al principio cuando estaba temblando, pues se turbaron todos ellos, Todo el mundo, empezaron todo el eso mundo a normal. gritar, y le dio el clamor al Señor le dio esa serenidad para él poder enfocarse y llevarlos a un Esa es la lugar idea. seguro. Porque seguro él empezó a clamar a Dios, porque si se vuelve loco también, de nervios, se olvida hasta de Dios. Sí, no clamó a Dios. Ajá, por eso, entonces, eso es tener la palabra en el corazón. Porque mire, hermano, vamos a hablar claro. Cuando todo está yendo bien, salud, dinero, hogar, familia, los hijos bien encarrilados, la iglesia tremenda, los negocios finos, dinero en el banco, lo que más sale es gracias, gloria a Dios, aleluya, y bendice por allá. El asunto está cuando todo eso se viene abajo o se voltea. La salud, el dinero, la familia, los hijos, la iglesia, las relaciones interfamiliares, cuando ahí es que entonces tiene que salir lo que de verdad de palabra tenemos en el corazón. Así es sencillo. Entonces, ¿cuánto de palabra hay? Ahí está el caso de Job, que él ni sabía lo que estaba pasando en la reunión que hubo por allá arriba, el diablo con Dios, y quítale, pero tú veas que maldice en tu propia cara y tal. Job no sabía nada de eso. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué dijo él? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito, sea Dios glorificado. ¿Ves? Eso es lo que estaba en su corazón. Y le fueron apretando y le fueron apretando y él empezó a maldecir el día que nació y a maldecirle que dio la noticia, nació varón, pero directamente con Dios no. Es lo que le quiero decir, lo que había allá adentro. ¿Ves? Lo que había allá adentro. Entonces, ¿cuándo sale lo que está en nuestro corazón? De acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación. ¿Se vale a llorar? Sí. ¿Se vale pasar un momento triste? Sí. ¿Se vale pasar un momento de confusión? Sí, pero son momentos. La Biblia dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ves? A veces el aliento es que nos tienen que dar con el callado por rabo porque caminemos. Queremos que nos calmen. Perfecto. Muy bien. El otro milagro, los dos endemoniados. Los dos endemoniados. Esto igualito. Si no se leen los dos evangelios, los tres evangelios, se trae confusión. Pero yo sé que ustedes ya saben que fueron dos endemoniados. Primero, ¿y por qué Lucas dice que fue uno y Marcos dice que fue dos y Mateo? Entonces vamos ahí, yo pongo a la gente a dudar. Bueno, algo pasó. Mateo era discípulo y estuvo ahí. Marcos, sobrino de Pedro, escuchó hablar de Pedro y Pedro estuvo ahí. Pero dice la Biblia que Lucas indagó, escudriñó diligentemente y el Espíritu Santo lo dirigió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fueron dos? ¿Fueron uno? ¿Se da cuenta? Entonces, si no comparamos, nos vamos contentos con Mateo, que fueron dos. Pero entonces, pues viene alguien por ahí malicioso o sin malicia, y dice, pero aquí dice que fue uno. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso ya lo hemos explicado, que fueron los dos demonios que se presentaron. Los demonios le dijeron, viene a atormentarnos antes de tiempo. O sea, que ellos saben, mis hermanos. Que no, y pastor, lo que también me impresionaba es que los reconocían. Hijo de Dios. Y los escribas y los fariseos estaban más cegados que ellos. No es tanto eso, sino que lo conocen, ellos tienen un pasado. Ellos saben quién es el que está ahí. Pero mire cómo dice, vamos a buscar un pedacito que dice. ¿El de Lucas o de cuál? Ajá. Aquí dice el 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que va a llegar un tiempo que van a ser atormentados en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Ves? Ellos saben, mis hermanos. Y fíjese, otra enseñanza que sacamos acá, por encima de los animales, Dios nos prefiere a nosotros. A Jesús no le importaron los 2000 cerdos,
Primero, porque él era judío y él no comía cerdo. Cerdo. Segundo, era preferible que se perdieran 2.000 cerdos a que se perdieran estas dos personas. ¿Ves? Entonces, ¿por qué Mateo, por qué Lucas habla de uno solo? Porque lo que se deduce es que uno de los dos quiso seguir al Señor. El Señor. Y fíjate la astucia del Señor Jesús. No, quédate y ve a tu casa y cuéntale a los tuyos. Hermano, el primer evangelista que dejó Jesús en Decápolis. Decápolis. Que no calificaba para nada. Pero cuando ese hombre hablaba, yo tenía demonio. Yo, tiene que se la pasaba por los cementerios que rompía la cadena junto con el otro. Cuando usted siga leyendo los evangelios, sabe que Jesús volvió y lo recibieron. Claro, porque ya viene de la astucia del Señor Jesús. Se había dejado al endemoniado echando el cuento. Usted lo que va a repetir lo que Dios hizo con usted. Punto. Usted no invente más nada. Hermano, predicar el evangelio es sencillo, lo que hizo con uno. Y uno da testimonio. Y 2 o 3 versículos más que uno sepa para la gente, perfecto. Ahora, para uno hay que vivir la palabra. Entonces, para los que nos siguen por Facebook, eran 2 endemoniados, pero Lucas habla de uno que quiso seguir al Señor. ¿Ok? Eran 2, pero uno quiso seguir al Señor. Entonces, Mateo habla de los 2 y Lucas habla de uno. Aquí se cambian la condensación. Sí, ahora es Lucas quien condensa en uno. Condensa en nuevo. Mateo echa el cuento cómo ocurrió. Así que los que nos siguen por Facebook, inscríbanse en el Instituto Bíblico CIMA. Ya tenemos una profesora para los viernes. Así que échale pierna en el nombre de Jesús. Seguro. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Y la aplicación, bueno, no le debemos dar cabida a fuerzas del mal, a espíritus inmundos, a ciertas cosas. Abrir puertas a eso. Hay que tener cuidado. Dígame. Una pregunta. ¿Por qué se habla de sacerdotes y ahora no? ¿Cómo es la cosa? Porque en ese tiempo se hablaba de sacerdotes y ya luego en el cristianismo no se menciona sacerdotes, sino pastor. Ajá, ¿y de dónde saca usted esa pregunta que no la encuentro por ningún lado? En el leproso. Sí, habla de que pero ya los reflejos no te han dado, lady. Es que hasta ahora me acordé de la pregunta. Ok, no. Acuérdate. Estaban los sacerdotes del Antiguo Testamento y ellos estaban bajo la ley de Moisés. Estamos hablando de 2000 años atrás. Para aquel entonces sí habían sacerdotes. Para nosotros, ahora no. Ahora la Biblia enseña que Dios instituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Ves? No sacerdotes. Ya eso era del antiguo pacto. Ahora nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. ¿Ves? Ya no hay sacerdote, ya no. Okay. Ya no, eso quedó obsoleto. ¿Un versículo que dice eso? ¿O son varios, o sea, es la recolección de varios versículos? No, cuando Jesucristo dice, la historia. Este nuevo pacto en mi sangre. ¿Entiendes? O sea, ya quedó nulo el Antiguo Testamento en ese particular de rito, de sacrificio, de animales, sacerdotes. En esa parte ya quedó anulada. No el Antiguo Testamento como tal, sino esa parte. Y entonces ahora vienen pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y ¿cuál es el otro? Se me fue. Y maestro. Y profeta. Profeta y maestro. Okay. Pero ya no hay sacerdote. Si alguien quiere llamarse sacerdote, lo podríamos tomar simbólicamente. Ejemplo, yo soy el sacerdote de mi hogar. Duma es el sacerdote de su hogar. El esposo de Laura es el sacerdote de su hogar. José es el sacerdote de su hogar. O sea, el representante, el responsable, el guía. Ya eso es muy diferente. ¿Ves? A que yo venga a la iglesia y diga, yo soy el sacerdote aquí. No bese la mano y que se pida la bendición. No, ya eso se pasó. Okay. ¿En qué libro está eso, pastor? ¿Perdón? ¿En qué libro está eso? ¿En Mateo? No, eso está Corintios, eso es Pablo. Eso es Pablo. Son $20 aparte. No, y que
Que en aquel tiempo también, como tenían, cuando primero que fue el tabernáculo, que era el lugar de adoración y de reunión. O sea, por eso es que se había instituido eso, de los sacerdotes, sumos sacerdotes, más los ayudantes. Ahora, ya después el templo también lo mismo, pero ya ellos ni templo tienen, o sea, no necesitan. Yo les recomiendo, si quieren saber a fondo de eso, cuando terminemos este curso, tomen la vida de Pablo y sus cartas. Allá, y eso es basado solamente en el libro de Gálatas. Y ahí hay un capítulo completo que habla sobre desde la vestimenta del sacerdote, sus funciones y todo. Esa es la vida de Pablo y sus cartas. Eso es aparte. Ok, entonces la aplicación, hermano, para nosotros, los creyentes, no es que nos vamos a endemoniar, no, ya somos templo y morada del Espíritu Santo, pero jugar, andar, coquetear, simpatizar con cosas de oscurantismo es permitir que Satanás sí más influencie en nuestras vidas, nos ponga tropiezo y se haga más difícil la carga. Entonces mejor nada de eso. El que no tiene a Cristo sí le abre puertas y fácilmente entra un espíritu perturbador. Y ahora hay gente en la iglesia que se dice ser creyente y no lo son porque en la práctica visitan brujos. Yo tuve varios casos en Venezuela que visitaban brujos. Sobre todo, nunca hubo un varón, todo eran mujeres. Todas las que se me endemoniaron allá, no, que estaban en el brujo. Entonces tú vas al brujo y vengo yo a pelear con los demonios. Anda que tu brujo te lo saque, ¿vale? Porque yo no así con esa mecha, le dije a una. ¿Entiendes? Pero el verdadero creyente es templo y morada del Espíritu Santo del Señor. ¿Okay? Pastor, y en este tiempo es bien importante porque es que en este tiempo que estamos viviendo ahora, nosotros somos una generación que probablemente sabemos bien que esto es malo, pero una generación que es más nueva a la nuestra, que está acostumbrada a esto y que ve esto como algo normal. El horóscopo, Sí. el poder mirar a ver qué le dicen las cartas, o la lo que sea. Ouija. Ajá, y ven esto como algo normal. Y esto no es normal, esos No, son normal. puertas que se abren al enemigo, a Satanás, a demonios para que vengan a Cuando una perturbar. gente abre puertas después para que la cierre, Dios Ya. hizo ayuda porque salga una gente de un espíritu de eso. Y por eso tenemos que crear conciencia, sí, evitar. Claro. Entonces, nada de jugar con eso, nada de coquetear con eso, nada, no, señor, no. Así diga, no, tiene miedo, no, yo sé a lo que me estoy enfrentando y yo no estoy llamado a retarle, yo estoy llamado a adorar y a servir a mi Dios. Si usted quiere estar con eso, ese es el problema de ustedes, porque se corre después el problema de que venga una mala influencia a perturbar, que estamos peleando por nuestra bendición y vamos a ponernos a coquetear con malicias de esas, eso no nos lleva a ningún lado. Pastor, Ajá. ¿como un demonio puede hacer que un hombre le sea infiel a su esposa? ¿Eso puede ser un demonio o eso ya es algo como humano? Ahí se ligan las dos cosas. Primero por la carne, por la lujuria, la lascivia de la carne. Y se le puede dar cabida. Entonces, por lo menos, si adultera o fornica con una mujer que le guste el oscurantismo y esas cosas, pues, y no es creyente, lo más seguro es que alguna obra satánica venga a su vida. ¿Y uno qué? ¿Ah? ¿Y uno qué puede hacer? ¿Solo orar? Echarlo fuera si la gente está consciente que es un demonio que la está perturbando a esa persona. Eso es algo, discúlpeme, esto es algo espiritual que primero entra por la mente. Por eso, pero como dice Santiago, al consumar el pecado da luz la muerte. ¿Entiendes? O sea, mientras no se consuma, pero es mejor evitar todo eso. Y mire, ningún demonio a ninguna persona, así no sea creyente, entra si no se le abre puerta. ¿Entiendes? Si no aquí mismo se la da clase. si no se le coquetea, si no, entonces mejor evitar. Por eso es mejor hacer como José. José corrió y se libró de muchos sinsabores, muchos malestares. Y puede llegar en la clase. Puede llegar a ser simplemente que esa persona esté en pecado y no tenga un demonio adentro también, ¿cierto? También. O sea, todas son cosas particulares que hay que verlas particular. ¿Entiendes?
Sí, pero la misma clase dice que cuando también, y es lo que también le sabe, cuando hay pecado, se está abriendo la puerta precisamente a que todas estas cosas ocurran. Por eso, que nunca jamás un demonio va a entrar contra la voluntad de una persona. No, porque toda persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando la persona le abre puerta, por curiosidad, por lo que sea, por rabia, por venganza, por dejarse llevar por la tristeza, por el dolor, porque tantas cosas que yo quiero solucionar esto, entonces visito el que no se debe visitar, se hace lo que no se debe hacer y se escucha el que no se debe escuchar y se le da cabida más atrás a esas fuerzas satánicas. Por eso lo importante de conocer la escritura y saber a qué líder se le va a estar escuchando. Porque lamentablemente hay líderes cristianos, estoy hablando, que todo es demonio. Ven demonio en la arepa, ven demonio en la sopa. Yo estuve en un sitio donde que si, yo estuve ahí, que si a la mujer le sudaban los labios aquí arriba, era lujuria, lascivia. Que si al hombre le sudaba, cuando sudaba, le sudaba por acá, era codicia, era de deseo. Y yo sacó este diablo todo. Y a mí lo que me sorprendía que desde el pastor para abajo, dando gloria a Dios, aleluya, yo le dije a mi esposa, dame un pañuelo, porque aquí tanta gente estoy sudando, aquí voy a salir, van a decir que el pastor de la Guaya está lujurioso, sádico, violador, porque yo estaba sudando. Bueno, por todos lados, pues, estaba sudando yo. Entonces, en estos días escuché una persona, la escuché, no fue que me lo inventaron. Yo casi siempre doy testimonio de algo que yo escuché y vi, claro, cuando me contaron. Que cuando el hombre se deja lo que nosotros llamamos el candado, o sea, el bigote y acá, que eso es lo que significa en la vagina de la mujer. Entonces yo dije, o estás comiendo mucho o no te están dando nada, que la estás viendo en todos lados. Sí. Sí, así le dije. Sí. O estás comiendo mucho o no estás comiendo nada, que la estás viendo en todos lados. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Ves? Entonces es una falta de respeto. Entonces hay que saber, hay que escuchar. Todo es demonio, todo es espíritu de demonio, todo esto, todo. Entonces yo me rebelo contra toda esa malicia. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo tengo que venir a perder mi tiempo acá. Como yo siempre he dicho, ustedes vengo, una mala enseñanza, me reprenden, me gritan y tengo que dar diezmo y ofrenda. Qué rico, no, chico, no. Yo aprendí y desde ahí aprendí muy claro que primero me bendice y después yo te doy mi diezmo y ofrenda. ¿De dónde aprendió usted eso, pastor? De Abraham y Melquisedec, casi nada. Dice que vino, Abraham llegó, Melquisedec lo bendijo con pan y vino y entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces la enseñanza es, después que tú me bendigas, yo te doy diezmo y ofrenda de todo. No es que yo te voy a dar diezmo y ofrenda de todo para que tú me salgas con un rolling al piche, con un fly al cuadro o te me ponches ahí con las bases llenas. No, bendíceme. Entonces hay hombres y mujeres de Dios, tremenda iglesia, pero hay otros vagabundos que lo que hacen es aprovecharse que nada conocimiento tienen. Por eso es que cuando uno aprende, entonces, oye, uno se cuestiona muchas cosas. Porque yo tengo que colaborar con esto, porque yo tengo que dejar, ¿entiendes? Yo sí creo en los diezmos y la ofrenda, pero ¿dónde está la bendición acá? Eso fue manipulación lo que hizo. Eso lo hace cualquier brujo, cualquier cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Ok. Seguimos. No me hagan hablar, Juan. No me hagas hablar. Seguimos. El paralítico. Duma se hace loco y se hace que queda congelado. Sí. Amigo mío. Yo creo que se quedó congelado. Claro, hermano Isaí, de la iglesia CLC, donde yo asisto. Bendiciones, hermano. Jesse. El hombre de media, el hombre grande de media de CLC, Brandon. Aquí estamos. Ok. El paralítico. ¿Qué pasó con el paralítico? Fue sanado. Okay. Fíjense, pero Lucas trae más diferente. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Estamos hablando de Capernaum.
Porque fíjense como el 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, estamos hablando de Decápolis, es tremendo ya cuando uno conoce la escritura. Y después dice el 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ya sabemos que es Capernaum. Se recuerda que él se mudó de Nazaret para Capernaum porque lo querían ir a por un barranco. Dice, y le trajeron un paralítico extendido sobre una cama. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí es la misma historia de Marcos capítulo 2, que lo metieron por el techo. ¿Se recuerda? Sí. Lucas 5 también. ¿Se recuerda? Es el mismo. Lo que pasa es que Mateo no echa el cuento que le rompieron el techo. Pero él fue el que tiraron por el techo. Entonces aquí dice, tus pecados te son perdonados. Hay causa del pecado también que llevan a una persona a una parálisis. No estamos diciendo que fue en este caso, sino que el Señor Jesús atendió primero el pecado que la enfermedad. Y a veces nosotros nos centramos primero en la enfermedad que en el pecado, y resulta que lo más importante es que la gente se muera. Como dice el mismo Mateo, es mejor entrar en el cielo, en el reino, sin ojos, sin una mano, sin una pierna, que perderse completo en el infierno. Entonces, enseñanza para nosotros. Vamos a trabajar primero con la salvación de las personas. Vamos a presentarle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Y la hija de Jairo, y aquí lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Ya son las 8:18. Ya tenemos 1:18. Entonces, la semana que viene terminamos los milagros y entramos a los diferentes discipulados. Ahí me tengo que llevar un ratico bien explicado para que le quede claro. Acuérdense, no estamos corriendo, no nos interesa terminar el libro venga el otro, nos interesa que los pasajes que estamos viendo en la Biblia los podamos entender. Preguntas, dudas. Vamos a marcar aquí que quedamos pendientes en el 7. ¿Me acuerdan? En el 7, sí. Comentarios, observaciones, dudas, preguntas. Vamos al día. Bueno, espero que la clase le haya sido de edificación, le haya bendecido. Amén. Y póngala por obra en el nombre del Señor. Dinos algo, Duma, que tú tienes rato levantando la mano. No, es que Ya se nos escapó Duma. Sí. Mónica, díganos algo. También me escapé. Mónica, Lita. No, interesante, pastor, todo este temario. Me estoy colocando un poquito más al día con todos estos temas. Y bueno, eso nos trae a memoria todo ese poder que tiene nuestro Señor, ¿verdad? Y que todo es gracias también a nuestra fe, que es lo que resalta, ¿no? Cada milagro que Él hizo. Con la hija de Jairo, con el paralítico, en fin. Bueno, Laura, cierra ahí entonces usted sus comentarios. Bueno, de mi comentario, todo esto de verdad que me gusta mucho, y el poder hacer las comparaciones, tener la información completa, porque también nos lleva a poder entender más, sobre todo, por ejemplo, en lo del centurión. Cuando nos vamos a lo que escuchamos la historia completa, el cuento completo, como dice usted. Exacto. Podemos entender por qué Jesús dijo que no había encontrado una fe tan grande como la de él. Se maravilló. Exacto, se maravilló de este hombre que ni siquiera judío era. Pero, y al escuchar todo, y al leer todo esto, y aprender todo esto, de las cosas que también me llama a mí mucho la atención y por las cuales también quiero aprender, es porque Jesús también dijo en su palabra que mayores cosas que las que él hizo, nosotros haríamos. Amén. Y aquí estamos aprendiendo las cosas que Jesús hizo.
y que nosotros en su nombre podemos hacer esas cosas y más que esas. Pues puede Dios, porque Él nos ha dado la autoridad. Y pues al nosotros conocer, pues sabemos también la capacidad que hay en nosotros y la autoridad que Él nos ha dado a nosotros. Perfecto. Para no tener temor ni a la enfermedad, ni tener temor a la naturaleza, ni tener temor a los demonios, porque tenemos autoridad para sobrepasar todas esas cosas. Amén. Esa es mi hermana Laura. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor y entonces será hasta la semana que viene. Paz, salud y bendiciones. Entonces, apago por acá, detener la